Un viento helado azotaba las calles de la ciudad, haciendo girar las hojas caídas alrededor de los zapatos gastados de una mujer acurrucada en un portal. Apretaba con fuerza dos pequeños bultos, cuyos suaves gemidos apenas se oían por encima del estruendo de la ciudad. Los transeúntes pasaban a toda prisa, con la mirada desviada, perdidos en sus propios mundos. Pero un hombre, un exitoso hombre de negocios llamado Alex, se detuvo. Algo en el rostro de la mujer, parcialmente oculto por el pelo enredado, le despertó un recuerdo olvidado hacía mucho tiempo. Sintió una punzada de inquietud, una sensación de familiaridad que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. No podía quitarse la sensación de que la conocía de algún lugar, de mucho tiempo atrás. Dudó, luego se acercó, el repiqueteo de sus costosos zapatos resonó en el repentino silencio. Al acercarse, notó el tenue contorno de un relicario en forma de corazón que sobresalía de debajo del abrigo andrajoso de la mujer. Se le cortó la respiración. Conocía ese relicario. Era un medallón que le había dado a alguien especial, años atrás, toda una vida, en un momento de enamoramiento juvenil. Un nombre, enterrado durante mucho tiempo en los recovecos de su mente, emergió: Isabela. ¿Podría ser? ¿Podría esta mujer sin hogar ser Isabela, su primer amor, la chica que había desaparecido de su vida sin dejar rastro? Sintió una mezcla de incredulidad y una oleada de esperanza. Extendió una mano, con la voz ligeramente temblorosa. Isabela, susurró, sin estar seguro de si lo escucharía, o si lo recordaría después de todos estos años. La mujer levantó la vista, sus ojos, una vez vibrantes y llenos de vida, ahora nublados por el cansancio y la desesperación. Parpadeó, como si intentara enfocar, y un destello de reconocimiento, o tal vez confusión, cruzó su rostro. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. En cambio, una única lágrima rodó por su mejilla, trazando un camino a través de la mugre en su rostro. El corazón de Alex latía con fuerza en su pecho. Tenía que saberlo. Tenía que estar seguro. Se arrodilló a su lado, ignorando la humedad fría que se filtraba a través de su costoso traje. Isabela, repitió, su voz más fuerte esta vez, llena de una súplica desesperada. ¿De verdad eres tú? Ella lo miró, su mirada escrutando su rostro, y luego, lentamente, asintió. La confirmación lo golpeó como un golpe físico. No podía creerlo. Isabela, su Isabela, estaba allí, en esa puerta, con dos bebés. ¿Pero cómo? ¿Qué había sucedido? Las preguntas se arremolinaban en su mente, amenazando con abrumarlo. Sabía que no podía dejarla allí. Tenía que ayudarla, entender qué la había llevado a ese punto. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, sus dedos jugueteando con los botones. Necesitaba llamar a alguien, a quien fuera, para que lo ayudara a darle sentido a esta situación imposible. Mientras marcaba, sin apartar los ojos del rostro de Isabela, notó algo más. Uno de los bebés se movió y una pequeña mano se extendió, agarrando el relicario que descansaba contra el pecho de Isabela. Y en ese medallón, junto al corazón, había una pequeña inscripción casi descolorida. Alex entrecerró los ojos, tratando de descifrar las palabras. Logró leer las primeras letras, ALE. Se le heló la sangre. ALE. No podía ser. Oh sí. Se quedó mirando la inscripción, con la mente dando vueltas. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó a la acera, el sonido discordante en el repentino silencio. Apenas lo registró. Su mirada estaba fija en el medallón, en el nombre que le resultaba tan familiar y tan imposiblemente distante. Volvió a mirar a Isabela, que seguía mirándolo con una mezcla de miedo y algo más, algo que no podía descifrar, arremolinándose en sus profundidades. Extendió la mano, con la mano temblorosa, y tocó suavemente el medallón. Trazó las letras con la punta del dedo, una ola de emociones lo invadió, incredulidad, confusión, un destello de esperanza y una profunda e inquietante sensación de temor. Tenía que saber el resto del nombre. Tenía que saber la verdad. Volvió a mirar a Isabela, con el corazón dolorido por la mujer en la que se había convertido, por la vida que claramente había soportado. Recordó a la Isabela que conocía, la chica vibrante y risueña con sueños tan grandes como el cielo. ¿A dónde había ido? ¿Qué le había pasado? Las preguntas martillaban en su mente, exigiendo respuestas. Levantó suavemente el relicario, sus dedos rozando los de ella. Ella se estremeció ligeramente, como si le hubiera sorprendido su gesto. La tocó, pero no se apartó. Giró el medallón ligeramente, tratando de ver mejor la inscripción. Alexander, leyó suavemente, el nombre resonando en la quietud de la noche. Alexander. Su nombre. No podía respirar. Sintió una extraña mezcla de emociones, conmoción, incredulidad y una creciente sensación de inquietud. Miró a Isabela, sus ojos buscando respuestas en los de ella. Isabela, susurró, su voz cargada de emoción.
¿Qué significa esto? Ella miró hacia otro lado, su mirada cayó sobre los bebés dormidos en sus brazos. Parecía encogerse sobre sí misma, sus hombros se desplomaron. No le respondió, simplemente sostuvo a los bebés más cerca, como si tratara de protegerlos del mundo, de él. Sabía que la estaba asustando, pero no podía detenerse. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender. Isabela, repitió, su voz suplicante ahora. Por favor, dime. Finalmente ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Ella abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Se limitó a sacudir la cabeza, con una expresión que era una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Él podía ver el dolor en sus ojos, los años de penurias y sufrimiento. Quería acercarse a ella, consolarla, pero algo lo detenía. Percibía una barrera entre ellos, un muro de secretos y palabras no dichas. Sabía que no podía obligarla a hablar. Tenía que ser paciente. Tenía que ganarse su confianza. Se arrodilló a su lado de nuevo, hundiendo las rodillas en el pavimento húmedo. Miró a los bebés, sus caritas tranquilas mientras dormían. Se preguntó sobre su padre, sobre las circunstancias que habían llevado a Isabela a esta vida. Sintió una punzada de culpa, un sentido de responsabilidad. No podía simplemente irse. No podía dejarla allí, sola e indefensa. Sabía que tenía que ayudarla, averiguar qué había pasado, reconstruir los fragmentos de su vida destrozada. Miró a Isabela, con los ojos todavía llenos de lágrimas. Extendió la mano y le tocó suavemente la suya. Isabela, dijo en voz baja. Estoy aquí para ti. No te dejaré. Resolveremos esto juntos. Ella lo miró, sus ojos escrutando su rostro, como si tratara de determinar si estaba diciendo la verdad. Él sostuvo su mirada, con el corazón latiendo en su pecho. Sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que había más secretos por descubrir, más preguntas por responder. Pero también sabía que no se rendiría. No descansaría hasta encontrar la verdad, hasta que hubiera ayudado a Isabela a recuperar su vida. Tenía la sensación de que su pasado estaba entrelazado de maneras que aún no podía imaginar, y que las respuestas que buscaba estaban ocultas en algún lugar entre las sombras de su historia compartida. Simplemente no sabía por dónde empezar. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, proyectando largas sombras sobre la calle fría y húmeda. El viento se levantó de nuevo, arremolinando las hojas caídas a su alrededor, susurrando secretos del pasado e insinuando los misterios que aún estaban por venir. Sabía que esto era solo el comienzo. El peso de las palabras no dichas entre ellos flotaba en el aire, una promesa silenciosa y una amenaza inminente. La mirada de Isabela, aunque llena de una frágil esperanza, también contenía un miedo profundo, un miedo que resonaba en él, un miedo a algo oculto, algo peligroso. No podía quitarse de encima la sensación de que se había topado con algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado, un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo. Cogió con cuidado su teléfono de la acera, la pantalla rota y oscura. Necesitaba llamar a alguien, alguien en quien pudiera confiar, alguien que pudiera ayudarlo a navegar por esa enmarañada red de misterio y desesperación. Sus pensamientos se dirigieron a su amigo de la infancia, David, un hombre de lealtad inquebrantable y una mente aguda. David era abogado, un solucionador de problemas y, lo más importante, un amigo. Que siempre había estado ahí para él, en las buenas y en las malas. Marcó el número de David, con los dedos ligeramente temblorosos. El teléfono sonó, y volvió a sonar, antes de que finalmente la voz de David respondiera, aturdida y mezclada con sueño. «Alex, ¿qué pasa? Es tarde». «David», dijo Alex con voz tensa. «Necesito tu ayuda. Algo increíble ha sucedido». Dudó, sin saber cómo explicar la situación sin sonar completamente loco. «Es Isabela», logró decir finalmente. Ella está aquí». Hubo un momento de silencio en al otro lado de la línea, seguido de un confuso, «¿Isabela? ¿Isabela, de la escuela secundaria? ¿De qué estás hablando?» Alex respiró profundamente e intentó recomponerse. Le explicó todo, desde el encuentro casual en la calle hasta el relicario, la inscripción, los bebés. Le contó a David la ola de emociones que lo invadió, la confusión, la incredulidad, la comprensión naciente de que su pasado estaba de alguna manera inextricablemente vinculado al presente de esta mujer. David escuchó pacientemente, su aturdimiento inicial reemplazado por una creciente sensación de preocupación. «Alex», dijo cuando Alex terminó su historia. «Esto suena complicado, muy complicado. Estaré allí tan pronto como pueda. Solo, quédate donde estás. Y no hagas nada precipitado». Alex asintió, aunque David no podía verlo. «No lo haré», prometió. «Te esperaré». Colgó el teléfono, su mirada regresó a Isabela. Ella todavía sostenía a los bebés cerca, sus ojos fijos en un punto distante. Alex se preguntó qué estaría pensando,
¿Qué recuerdos se arremolinaban en su mente? Quería preguntarle, romper el muro de silencio que los separaba, pero sabía que tenía que ser paciente. Tenía que esperar a David, su ayuda, algún atisbo de claridad en esta situación caótica. Las siguientes horas transcurrieron en un borrón. Alex se quedó con Isabela, sentado a su lado en el frío pavimento, con las luces de la ciudad como única compañía. La cuidaba a ella y a los bebés, un guardián silencioso, un protector, con el corazón dolorido por la mujer en la que se había convertido. Pensó en su pasado, en el amor inocente que habían compartido, en los sueños que habían forjado juntos. Recordó el día en que ella desapareció, sin decir una palabra, sin dejar rastro, dejándolo desconsolado y confundido. La había buscado sin descanso, pero era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y ahora, allí estaba, de nuevo en su vida, tan repentina y misteriosamente como se había ido. Sintió una oleada de ira, un deseo ardiente de saber la verdad, de entender lo que le había pasado a ella, a ellos. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a pintar el cielo, David llegó. Se detuvo en su auto, con el rostro marcado por la preocupación. Salió y corrió hacia Alex, con la mano extendida. Alex, dijo, su voz llena de preocupación. ¿Estás bien? Alex asintió, con una sonrisa cansada en su rostro. Estoy aquí, dijo. Pero ella no ha dicho nada. David miró a Isabela, que todavía sostenía a los bebés, con los ojos ahora cerrados. Notó el relicario, la inscripción, y su expresión se volvió sombría. Esto es mucho para asimilar, dijo. Llevémoslos a un lugar seguro, a un lugar cálido. Podemos hablar allí. Alex estuvo de acuerdo. Ayudó suavemente a Isabela a ponerse de pie, su toque vacilante, inseguro. Ella se estremeció ligeramente, pero no se apartó. Sintió un destello de esperanza, una pequeña chispa de conexión. Subieron al coche de David, Isabela y los bebés en la parte trasera, Alex y David en la delantera. Mientras se alejaban, dejando atrás la fría puerta de entrada, Alex miró hacia atrás, con una sensación de aprensión que lo invadió. Sabía que las respuestas que buscaba estaban ahí fuera, ocultas en las sombras del pasado, esperando a ser desenterradas. Pero también sabía que la verdad podría ser más de lo que podía soportar. Tenía la sensación de que los secretos que estaba a punto de descubrir cambiarían su vida para siempre, de maneras que nunca podría haber imaginado. La ciudad estaba despertando a su alrededor, los sonidos del tráfico y el bullicio de la vida diaria llenaban el aire. Pero en el silencio del coche, la mente de Alex estaba acelerada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba a punto de descubrir la verdad sobre Isabela, sobre su pasado, sobre los bebés, sobre todo. Pero cuanto más se acercaba a la verdad, más miedo sentía, la sensación de que estaba a punto de abrir una puerta a una oscuridad de la que tal vez nunca podría escapar. El coche se detuvo frente al apartamento de David, un edificio tranquilo y modesto en un barrio residencial. No se parecía en nada al lujoso ático de Alex, un reflejo de la naturaleza práctica y sensata de David. Ayudó a Isabela a salir del coche, con un toque suave y tranquilizador. Parecía perdida, desorientada, con los ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro como si no reconociera dónde estaba. La llevó al interior, con los bebés acurrucados en sus brazos, y la acomodó en el sofá de la sala. Alex la miró con el corazón dolorido por ella. Era como un fantasma, una sombra de la chica que una vez conoció. Se preguntó por lo que había pasado, qué horrores había presenciado. David fue a la cocina a preparar un poco de té, mientras Alex se quedó con Isabela. Se sentó a su lado, con cuidado de no asustarla. Miró a los bebés, sus caritas ahora despiertas y alertas. Eran hermosos, inocentes, ajenos a la confusión que los rodeaba. Se preguntó sobre su padre, sobre el hombre que había compartido la vida de Isabela. Sintió una punzada de celos, una extraña posesividad que no podía explicar. Quería proteger a Isabela, protegerla de cualquier dolor futuro. David regresó con el té, el aroma llenó la habitación. Le entregó una taza a Isabela, quien la tomó vacilante. Bebió un pequeño sorbo, cerrando los ojos brevemente como si estuviera saboreando el calor. Alex la miró, su mirada firme. Sabía que tenía que hablar con ella, para tratar de entender lo que había sucedido. Pero también sabía que ella era frágil, que necesitaba tiempo. Decidió esperar, dejar que ella viniera a él, dejar que compartiera su historia cuando estuviera lista. Se sentaron en silencio por un rato, el único sonido eran los suaves gemidos de los bebés. Entonces, Isabela habló, su voz apenas un susurro. Gracias, dijo, sus ojos se encontraron con los de Alex. Por ayudarme. El corazón de Alex dio un vuelco. Era la primera vez que le hablaba directamente, la primera vez que lo reconocía. No tienes que agradecerme, dijo suavemente. Estoy aquí para ti, Isabela.
Lo que sea que necesites. Ella miró hacia otro lado nuevamente, su mirada cayó sobre los bebés. Yo, no sé qué habría hecho sin ti, dijo. Estaba tan perdida. Alex extendió la mano y tomó suavemente su mano. Ella no la apartó. Su mano estaba fría, temblorosa. La sostuvo con fuerza, ofreciéndole consuelo, ofreciéndole su apoyo. Está bien, dijo. Ahora estás a salvo. Resolveremos las cosas juntos. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo, no sé si puedo, susurró. He hecho cosas terribles. El corazón de Alex se hundió. Sabía que, fuera lo que fuera por lo que había pasado, debía haber sido horrible. Le apretó la mano, ofreciéndole tranquilidad en silencio. Cuéntamelo, dijo. Cuéntamelo todo. Estoy aquí para escucharte. Isabela vaciló, con los ojos llenos de miedo. Volvió a mirar a los bebés, como si buscara su aprobación. Luego, respiró profundamente y comenzó a hablar. Le contó a Alex sobre su vida después de haber desaparecido, sobre las dificultades que había enfrentado, las luchas que había soportado. Le contó sobre el hombre que había conocido, el padre de sus hijos, un hombre que le había prometido el mundo, pero en cambio la había arrastrado a una pesadilla. Le contó sobre el abuso, la violencia, el miedo constante. Ella le contó cómo había logrado escapar finalmente, cómo se había escapado con sus bebés, desesperada por encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudieran estar libres de daño. Alex escuchó, con el corazón roto con cada palabra. No podía creer por lo que había pasado. Sintió una oleada de ira, un deseo ardiente de vengarla, de castigar al hombre que le había causado tanto dolor. Pero sabía que tenía que mantener la calma, escuchar, estar allí para ella. Cuando terminó su historia, estaba exhausta, emocionalmente agotada. Miró a Alex, con los ojos llenos de desesperación. Lo siento mucho, dijo. He arruinado mi vida. Alex negó con la cabeza. No, Isabela, dijo. No has arruinado tu vida. Has sobrevivido. Eres una sobreviviente. Y eres fuerte. Eres la mujer más fuerte que conozco. La tomó en sus brazos, abrazándola fuerte. Ella sollozó suavemente, su cuerpo temblando. La abrazó con más fuerza, ofreciéndole consuelo, ofreciéndole su amor. Sabía que la amaba, que nunca había dejado de amarla. La había perdido una vez, pero no la volvería a perder. Haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla, para ayudarla a reconstruir su vida. Mientras la abrazaba, notó que algo brillaba debajo de su camisa. Era un collar, una delicada cadena de plata con un pequeño colgante. Reconoció el colgante. Era una llave que le había dado años atrás, una llave de su corazón, le había dicho entonces, en un momento de romanticismo juvenil. Se había olvidado de ella, había dado por sentado que ella la había perdido. Pero allí estaba, alrededor de su cuello, un símbolo de su pasado, un símbolo de su conexión. Tocó suavemente la llave, sus dedos trazando su contorno. Isabela lo miró, sus ojos interrogantes. Esta llave, dijo suavemente. Te la di hace mucho tiempo. Ella asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Yo, la guardé, susurró. Era lo único que me quedaba de ti. El corazón de Alex se hinchó de emoción. No podía creerlo. Ella había guardado la llave, todos estos años. Era una señal, pensó, una señal de que su amor estaba destinado a ser. Tomó la llave de su mano, sus dedos rozando los de ella. La miró, su mente acelerada. De repente recordó algo que había olvidado por completo. La llave no era solo un símbolo de su amor. También era una llave para algo más. Una caja de seguridad, en un banco local. Una caja de seguridad que había abierto hace años, una caja de seguridad que contenía algo importante, algo que había olvidado por completo. Tenía la sensación de que el contenido de esa caja de seguridad estaba de alguna manera conectado con Isabela, con su pasado, con los secretos que estaba escondiendo. Miró a Isabela, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. Tenía la sensación de que la clave de su futuro estaba escondida en los secretos de su pasado. Pero también sabía que descubrir esos secretos podría ser más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Sostuvo la llave con fuerza en su mano, el frío metal presionando contra su piel. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ir al banco, abrir la caja de seguridad, para averiguar qué había dentro. Miró a David, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. David, dijo en voz baja. Necesito tu ayuda. David asintió, su expresión seria. Por supuesto, Alex. ¿Qué es? Explicó Alex sobre la llave, sobre la caja de seguridad, sobre su sensación de que estaba conectada con el pasado de Isabela. David escuchó atentamente, con el ceño fruncido. Eso es. Un avance significativo, dijo. Deberíamos ir al banco lo antes posible. Alex estuvo de acuerdo.
Miró a Isabela, que los observaba con una mezcla de confusión y miedo. Isabela, dijo con dulzura. Tenemos que ir a algún lado. Es importante. Podría ayudarnos a entender todo. Isabela asintió lentamente, con los ojos llenos de incertidumbre. Confiaba en Alex, había depositado su fe en él, y sabía que no haría nada que la lastimara a ella ni a sus bebés. Salieron del apartamento de David, con la llave firmemente apretada en la mano de Alex. Condujeron hasta el banco, con una sensación de anticipación que crecía con cada kilómetro que pasaba. Alex sintió un nudo de ansiedad en el estómago. No sabía qué encontrarían en la caja de seguridad, pero sabía que eso cambiaría todo. Llegaron al banco, un edificio imponente que simbolizaba la seguridad y los secretos. Entraron y el ambiente silencioso aumentó la tensión. Alex se acercó a la cajera, una joven de sonrisa educada. Le explicó que necesitaba acceder a su caja de seguridad. La cajera le pidió su identificación y la llave. Alex se las entregó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La cajera verificó la información, tecleando con los dedos. Confirmó su identidad y recuperó la caja de seguridad. Los condujo a una pequeña habitación privada donde podían abrir la caja en paz. Alex tomó la caja, con las manos ligeramente temblorosas. Introdujo la llave y la giró. La caja se abrió con un clic, revelando su contenido. Dentro había un pequeño diario encuadernado en cuero y una fotografía. Alex cogió el diario, sus dedos recorrieron la tapa desgastada. Lo abrió, sus ojos escanearon la primera página. La letra le resultaba familiar. Era la de su padre. Miró la fotografía. Era la foto de una mujer joven, una mujer que nunca había visto antes. Era hermosa, con cabello largo y oscuro y ojos azules penetrantes. De alguna manera, le resultaba familiar. Dio vuelta la fotografía y en el reverso había un nombre escrito con la letra de su padre, Elena. Miró a Isabela, con los ojos llenos de confusión. Isabela, dijo en voz baja. ¿Conoces a esta mujer? Isabela tomó la fotografía, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Esa es mi madre, susurró. A Alex se le cortó la respiración. ¿Su madre? ¿Pero cómo? Volvió a mirar el diario, con la mente acelerada. Empezó a leer, sus ojos escaneando las palabras, su corazón latiendo con fuerza con cada frase. Las palabras de su padre revelaron una verdad impactante. Elena no era la madre de Isabela. Era su tía. La madre de Isabela era otra persona, alguien mucho más cercana a Alex de lo que él jamás podría haber imaginado. Su propia madre. Miró a Isabela, con los ojos llenos de incredulidad. Isabela, dijo, con la voz temblorosa. Tu madre era mi madre. Isabela lo miró fijamente, con los ojos llenos de sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Alex le explicó lo que había leído en el diario, sobre el romance de su padre con su madre, sobre la verdadera ascendencia de Isabela. La mente de Isabela dio vueltas. No podía creerlo. Era demasiado para asimilar. Miró a Alex con los ojos llenos de lágrimas. Eres mi hermano, susurró. La revelación los golpeó a ambos como un golpe físico. Eran hermanos. Se habían enamorado el uno del otro, sin saberlo, compartían un pasado, y ahora, eran hermano y hermana. La verdad era impactante, devastadora. La habitación dio vueltas, el peso de su linaje compartido los aplastó. Los bebés, sus hijos, también eran primos. Las implicaciones eran asombrosas. Isabela retrocedió, un sollozo escapó de sus labios. El mundo que habían construido, la esperanza a la que se habían aferrado, se rompió en 1.000.000 de pedazos. Pero el diario contenía un último secreto, un último giro que redefiniría sus vidas una vez más. Alex continuó leyendo, sus dedos trazando la tinta descolorida. Las palabras de su padre revelaron que su madre no se llamaba Elena, como ambos habían creído. Se llamaba Anya. Y Anya tenía una hermana gemela. Una hermana gemela que había dado a su hija en adopción. Una niña, llamada Isabela. La mujer de la fotografía, Elena, no era la madre de Isabela. Era su madre adoptiva. La madre biológica de Isabela era la gemela de Anya. Lo que significaba que no era la hermana de Alex. No estaban emparentadas por sangre. Una oleada de alivio los invadió, tan potente que casi les hizo doblar las rodillas. Eran libres. Libres para amarse, libres del peso aplastante del incesto. Pero el alivio duró poco. La última entrada del diario reveló la verdad más devastadora de todas. La hermana gemela de Anya, la madre biológica de Isabela. Se llamaba Clara. Y Clara había sido asesinada años atrás. Y el hombre que la había matado era el padre de Alex. El silencio en la habitación era ensordecedor. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar, formando una imagen horrorosa. El padre de Isabela, el hombre que había abusado de ella, el hombre del que había escapado.
Era también el hombre que había asesinado a su madre. Y el padre de Alex. Era un asesino. El hombre que Alex había admirado, respetado. Era un monstruo. La verdad era un torbellino que atravesaba sus vidas, dejando tras de sí un rastro de devastación. Se habían encontrado, se habían perdido y se habían reencontrado, todo en el espacio de unas pocas horas. Pero el viaje los había llevado a un lugar oscuro y aterrador, un lugar donde el pasado había regresado para atormentarlos, un lugar donde los secretos de sus familias se habían entrelazado para crear una red de traición, asesinato y amor prohibido. Eran libres de estar juntos, pero el precio de esa libertad era inconmensurable. El peso de los pecados de sus padres pesaba sobre sus hombros, una carga que llevarían durante el resto de sus vidas. Se miraron el uno al otro, con los ojos llenos de una mezcla de amor, dolor y una profunda sensación de pérdida. Habían encontrado la verdad, pero la verdad había destrozado su mundo. Se quedaron con los pedazos, rotos y dentados, sin saber si algún día podrían volver a juntarlos. El futuro se extendía ante ellos, incierto y ensombrecido por la oscuridad del pasado. Se abrazaron, buscando consuelo en los brazos del otro, sabiendo que enfrentarían lo que viniera después, juntos. Pero los secretos que habían desenterrado los unirían para siempre, no solo como amantes, sino como sobrevivientes de una legado de mentiras y violencia. La llave había abierto no solo una caja de seguridad, sino una caja de Pandora de secretos familiares, cambiando para siempre el curso de sus vidas. El silencio en la habitación estaba cargado de dolor no expresado, el peso de sus pasados entrelazados presionándolos como una carga física. Isabela sostenía la fotografía de Elena, su madre adoptiva, un dolor agridulce en su corazón. Nunca había conocido a su madre biológica, Clara, pero la revelación de su asesinato, a manos del padre de Alex, le provocó un escalofrío de horror. Alex, mientras tanto, miraba el diario, las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Su padre, un hombre al que había idolatrado, era un asesino. La imagen que tenía de él, la base de su infancia, se desmoronó. Sintió una profunda sensación de traición, no solo por parte de su padre, sino por la estructura misma de su vida. Se quedaron sentados allí durante mucho tiempo, perdidos en sus propios pensamientos, los bebés moviéndose en los brazos de Isabela, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de sus padres. El peso de su trauma compartido, su conexión inesperada, la horrible verdad de las acciones de sus padres. Era casi demasiado para soportar. Pero en medio de la devastación, un destello de algo más comenzó a surgir, un frágil zarcillo de esperanza. Habían sobrevivido, se habían encontrado, contra todo pronóstico. Y no estaban unidos por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, un amor forjado en el fuego de la adversidad. Alex extendió la mano y tomó la mano de Isabela, su toque suave pero firme. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una fuerza recién encontrada. Se habían enfrentado a lo inimaginable y habían salido del otro lado. Estaban rotos, sí, pero no derrotados. Estaban unidos, no por la sangre, sino por una experiencia compartida, un dolor compartido y un amor compartido que había desafiado al destino. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Isabela, su voz apenas audible. Alex le apretó la mano, su mirada firme. Sobrevivimos, dijo. Honramos su memoria, la de Elena y la de Clara, viviendo nuestras vidas, encontrando la felicidad, construyendo un futuro para nosotros y nuestros hijos. Sabía que no sería fácil. Las cicatrices del pasado siempre estarían allí, un recordatorio de la oscuridad de la que habían escapado. Pero no dejarían que esa oscuridad los definiera. Elegirían el amor, elegirían el perdón, elegirían la esperanza. Dejaron el banco, el diario y la fotografía guardados a salvo, recordatorios tangibles de la verdad que habían desenterrado. Regresaron al apartamento de David, donde lo encontraron esperando ansiosamente. Le contaron todo, las revelaciones impactantes, las verdades devastadoras. David escuchó en silencio atónito, su rostro marcado por la incredulidad. Había sido parte de sus vidas durante tanto tiempo, había compartido sus alegrías y tristezas, pero nunca había imaginado los secretos que se escondían debajo de la superficie. Esto es increíble, logró decir finalmente, con la voz cargada de emoción. Lo siento mucho, Alex, Isabela. No puedo imaginarme por lo que estás pasando. Alex negó con la cabeza. Está bien, David, dijo. Superaremos esto. Nos tenemos el uno al otro. David asintió, su mirada llena de comprensión. Sabía que lo harían. Tenían un vínculo que era más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Lamentaron la pérdida de sus padres, no los padres que creían conocer, sino los padres que habían descubierto, los individuos defectuosos y complejos que habían moldeado sus vidas de maneras que ahora comenzaban a comprender.
Lloraron por la inocencia perdida de su infancia, las ilusiones destrozadas, la dura realidad de los secretos que se les habían ocultado. También celebraron su amor, su resiliencia, su nueva libertad. Celebraron las vidas de sus hijos, las almas inocentes que los habían unido, sin saberlo, y que ahora representaban su futuro, un futuro libre de las sombras del pasado. Decidieron seguir adelante, construir una vida juntos, una vida llena de amor, risas y familia. Encontraron una pequeña casa en el campo, un lugar donde escapar de la ciudad, un lugar donde criar a sus hijos en paz. Querían crear un refugio para su familia, un lugar donde sus hijos se sentirían seguros, amados y protegidos. Decidieron también buscar ayuda, procesar el trauma que habían vivido, sanar las heridas del pasado. Fueron a terapia, individualmente y en pareja, para trabajar las complejas emociones que se habían desatado a raíz de las revelaciones de su pasado. Fue un camino largo y difícil, pero lo afrontaron juntos, de la mano, con su amor como fuente constante de fortaleza y apoyo. Con el paso del tiempo, el dolor empezó a disminuir, las aristas agudas del duelo se suavizaron hasta convertirse en un dolor sordo. Aprendieron a vivir con el conocimiento de las acciones de sus padres, a aceptar las complejidades de su pasado, a perdonar, sino a olvidar. Se centraron en el presente, en el amor que compartían, en la familia que habían creado. Nunca olvidaron lo que habían pasado, pero se negaron a dejar que los definiera. Eligieron vivir, amar, encontrar la alegría en los momentos sencillos de la vida. Construyeron una base sólida para su familia, una base construida sobre la confianza, la honestidad y el amor inquebrantable. Pasaron los años y sus hijos crecieron, su risa resonaba por toda la casa, un testimonio del amor que había triunfado sobre la adversidad. Les contaron a sus hijos sobre su pasado, sobre los secretos que habían guardado, sobre el dolor y la alegría, sobre el amor que los había unido. Les dijeron la verdad, tan gentil y honestamente como pudieron, sabiendo que sus hijos merecían conocer su historia, su herencia, su historia familiar. Y sus hijos, a su vez, aprendieron a comprender, aceptar y amar a sus padres, no solo por quienes eran, sino por lo que habían superado. Aprendieron sobre el perdón, sobre la resiliencia, sobre el poder del amor para curar todas las heridas. Alex e Isabela vivieron una vida larga y feliz juntos, su amor un faro de esperanza, un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían emergido a la luz, su amor brillando más que nunca. Se habían encontrado, se habían perdido y se habían reencontrado, su vínculo era inquebrantable y su amor eterno. Su historia era una historia de tragedia y triunfo, una historia de pérdida y amor, una historia de secretos y redención. Era una historia que se contaría a las generaciones venideras, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede conquistarlo todo. Y que la familia, independientemente de cómo esté formada, es el regalo más preciado de todos.